Buen día, mi nombre es Lidia Sofía Ramírez Vélez y vamos a ver la práctica 1 de electrónica 2. En esta se busca comprender y probar el funcionamiento de un amplificador operacional. Entonces vamos a ver el primer circuito. Este es un circuito inversor. Este no está retroalimentado, no tiene ningún elemento, solo es el voltaje de entrada de 2 volts y los voltajes de alimentación al amplificador operacional. Esto, según la teoría, tendría que tener una ganancia que tiende a infinito, sin embargo, pues no puede llegar, más bien sobrepasar sus voltajes de alimentación, también conocidos como de saturación, y generalmente tienden a estar un nivel por debajo. Entonces vamos a ver que en la simulación este tiene un valor de menos 14 a comparación de este menos 15. En cuanto al circuito no inversor, tiene el mismo principio, no puede sobrepasar el voltaje de saturación, entonces vamos a ver un 14, solo que positivo, a comparación de este más 15. En la última sección son los mismos circuitos, nada más que usamos un generador de funciones. Entonces aquí están los valores que se tomaron, fueron de 2 volts de entrada y 1 kHz en la frecuencia, una onda senoidal. Y bueno, estos se mantuvieron a lo largo de toda la práctica, todos los generadores de funciones tienen los mismos valores. Y bueno, aquí lo que nos interesa es ver su comportamiento en el osciloscopio. Entonces vamos a probarlo. Entonces aquí podemos ver este corte súbito que se ve aquí como una recta, es por ese voltaje de saturación, porque bueno, quiere seguir subiendo y seguir aumentando, amplificando la señal, pero no lo puede hacer, entonces está este corte súbito y vuelve a bajar. Entonces esto va de a 14 y luego baja a menos 14. Pasa lo mismo, bueno, el canal A es del circuito inversor y el canal D o el canal verde es del no inversor. Entonces sucede lo mismo, tienen un corte súbito en 14 y menos 14. Aquí la diferencia y lo que podemos observar es que tienen un desfase de 180 grados, que pues es lo que nos provoca, es por ese nombre de inversor. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que mientras este es negativo, este es positivo y pues viceversa. Bueno, vamos a continuar con la segunda parte de la práctica. A diferencia de la primera, aquí tenemos un circuito retroalimentado, entonces aquí vamos a agregar unas resistencias. Se requería que fueran iguales, entonces nada más elegí algunos valores, entonces voy a hacer zoom para empezar. Entonces este es un circuito inversor, entonces tenemos aquí la resistencia IF con el mismo valor, una entrada de 2 volts. Entonces aquí por la fórmula nada más vamos a tener que el voltaje de salida tiene que ser igual a menos la razón de RF y RA. Entonces como su razón es 1, simplemente tenemos multiplicado 2 por menos 1. Entonces aquí tenemos nuestro valor de menos 2. El siguiente fue un circuito no inversor. Entonces aquí igual los valores de la resistencia son iguales, la misma entrada de 2 volts y a diferencia del inversor, aquí el voltaje de salida tiene que ser igual al voltaje de entrada por 1 más la razón entre las resistencias. Entonces va a ser 1 más 1, sería 2 por este 2, sería un valor de 4 volts positivo. Y por último se utilizó un generador de funciones. Son los mismos circuitos que se vieron hace un momento. Este es el circuito inversor, el circuito no inversor, perdón. Igual mismos valores de resistencia. Y nada más pues vamos a ver cómo se comporta en un osciloscopio. Entonces aquí se puede ver, este va a tener 2 veces el valor, bueno, el circuito inversor, no inversor, perdón, va a tener
2 veces el voltaje de salida a comparación del circuito inversor. Aquí el canal A o el amarillo es el circuito inversor y el verde el no inversor. Entonces, además de esa diferencia, digo aquí se ve más o menos, también podemos ver el desfase de 180 grados, mientras que en inversor es negativo, o bueno, aquí por ejemplo positivo, aquí abajo es negativo. Vamos a continuar con la última parte de la práctica 1. Voy a hacer un acercamiento. Aquí lo que teníamos que hacer era básicamente lo mismo que en la práctica, en la parte 2 de la práctica, lo único que ahora era variar este valor de RF, que fuera mayor que RA. Aquí decidí que fuera el doble. Si tomamos en cuenta la fórmula, nos dice que el voltaje de salida tiene que ser igual a menos la razón entre RF entre RA. Entonces, al ser 2 entre 1, 2, por nuestro voltaje de entrada, sería 4 con el negativo. Entonces, aquí podemos ver el menos 4. Si pasamos al siguiente circuito, aquí, bueno, el anterior fue el circuito inversor, este es el circuito no inversor. Entonces aquí por la fórmula lo que cambia es que el voltaje de salida va a ser el voltaje de entrada por 1 más la razón entre las resistencias. Entonces va a ser 20 entre 10, igual este es el doble. Va a ser 2 más el 1, tenemos 3, por 2 es 6. Entonces aquí tenemos también el 6 positivo, aquí se ve el 4 negativo. Y por último, utilizando un generador de funciones, es el mismo circuito con los mismos valores de resistencia, nada más pues lo único que cambió es la fuente. Aquí tenemos el osciloscopio para apreciar mejor las diferencias, entonces vamos a correrlo para ver. Entonces aquí se puede ver la diferencia. Tiene que ser una salida del triple de la entrada y en este circuito, en el inversor, tiene que ser el doble. Aquí es un poco más claro ese desfase de 180, mientras aquí en el canal amarillo o el canal A es nuestro inversor y el verde nuestro no inversor. Entonces aquí podemos ver que mientras este es negativo, aquí es positivo. Entonces eso sería todo por la práctica.